Padre, entonces usted no cree en la virginidad antes, durante y después del parto de María. Es un tema, el tema de la virginidad antes, durante y después. Es una forma de expresar el cuarto domo mariano. Son cuatro domos marianos. Atención, wow, eso es fuerte, eso es fuerte, eso es fuerte. La chica le pregunta directamente, ¿usted no cree que María fue virgen antes, durante y después del parto? A ver, explíqueme. Lo que el padre tuvo que haber dicho es sí. Esto es un error grave, que si persiste en esto el sacerdote, eso es una herejía. Él dice que sin llegar a una cuestión física, es decir, que sin llegar a decir que la Virgen fue virgen realmente, físicamente, antes, durante y después del parto. Sin llegar a eso puedes entender el dogma, ¿no? Esto es, si el padre se obstina en esto, cae en herejía. Y la herejía tiene como consecuencia una excomunión, ¿sí? Eso es fuerte. Pero cómo realmente ocurrió, nadie sabe, porque es un misterio, es algo sobrenatural. ¿Cómo es posible que la mujer que tenía fluido de sangre en un momento, ¡pac!, se le fue? Eso no tiene explicación. Eso solamente entra dentro del espectro sobrenatural. Que Cristo, muriendo en la cruz, tiene una consecuencia de redención de toda la humanidad. Eso no cabe en la ciencia, eso no cabe en la razón puramente racionalista, sino en aquella que se abre a entender, se entiende que porque era Dios, entonces pudo haber hecho esto. Por eso es que Pagola tiene tantos desaciertos y está en ese sentido vetado y no puede con este libro presentarse como católico, ¿no? El libro me refiero. ¿Por qué? Porque pone en duda todo eso. Mejor dicho, es que dice que la historia no lo avala. Y claro, como todo lo sobrenatural no puedes entrar dentro de lo histórico, pues ha caído en el error de sobrevalorar lo histórico, desdeñando lo sobrenatural, lo divino, y entonces la consecuencia es que hay algunos sacerdotes que leen esto y comienzan a tener sus especulaciones y sus convicciones con base ya no al correcto entendimiento de los límites de la historia y lo que dice la fe, sino que a sobrevalorar, la historia, el método histórico crítico, ¿no? Y a la final, pues claro, ¿cómo se entiende esto? Eso es ilógico que Cristo haya resucitado. Tuvo que haber sido solamente pues una reconstrucción teologúmena de la vivencia de Jesucristo en los corazones. Ha vivido en mi corazón, pero que haya resucitado físicamente, materialmente, no, ¿cómo va a ocurrir eso? A eso se llega, y eso se está llegando también a este punto, lamentablemente el padre también, al decir físicamente, no, la Virgen físicamente no, habría que entenderlo de otra manera. ¿Acaso se está refiriendo a algo puramente metafórico? Disculpen, que eso sí enoja un poquito, ¿no? Yo soy tranquilo, pero por dentro ahí está como ira santa. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Les saluda el padre Byron. Voy a hablar al respecto de un video que me han pasado. Para mí es muy delicado porque se trata de un sacerdote. Lo intentaré hacer con el mayor respeto, ¿no? Criticando y yendo a las posturas que se presentan. Él como persona, pues yo no tengo nada que decir porque no le conozco. Pero vamos a enfocarnos aquí a los pensamientos, a las ideas, a lo que se propone, que no va acorde a la fe, inclusive cuando lamentablemente esto es dado por un sacerdote. Bien, aquí está el video, aquí en el fondo dice Escuela de Catequesis, Decanato Octavo, Introducción al Cristianismo, un examen, febrero 2023, es decir, hace pocos meses. Y van a hacerle algunas preguntas al respecto de una clase que ya se les ha dado sobre el Jesús histórico, ¿no? Tomando como base de referencia a un autor llamado Pagola, ¿no? Que ya vamos a hablar un poco más adelante de él. Padre, sí. A ver, yo quería comentarle un poquito lo que habíamos conversado hoy día con nuestro grupo de la catequesis, porque a raíz de una investigación de la fuente del padre Pagoda. Entonces es importante ver que él está en un contexto de catequistas, o sea, son personas que de alguna manera se están formando continuamente y que se han tomado la molestia, el trabajo, la responsabilidad también de ir a buscar la fuente. A ver, lo que el padre nos está diciendo parece raro, vamos a buscar la fuente. Me parece excelente de los catequistas. Resulta que este señor Pagoda, o el padre Pagoda, ha sido observado por la iglesia. Por la Conferencia Episcopal Española, una observación que luego se levantó. Y aquí dice él algo que no es del todo cierto, ¿no? Primero le dice Pagoda, no es Pagoda, es Pagola, el catequista, ya está claro.
dice que ha sido pues sancionado o reclamado de alguna manera, ¿no? De parte de la Conferencia Episcopal, y él dice, sí, la Conferencia Episcopal Española ha sido ya como alertado, tenga cuidado, pero luego dice, luego se levantó, ¿no? Esto no es del todo así. Rápidamente les pongo en su conocimiento quién es Pagola, ¿no? Y por qué la Iglesia Católica lo ha vetado, y que sobre todo se centraliza en un libro, Jesús, aproximación histórica. En este libro, pues él da algunas cosas que son heréticas, de plano, ¿no? Heréticas, y que también pone en una ruptura entre la parte histórica de Jesucristo y la parte de la fe, del dogma, del magisterio, ¿no? Entonces dice, aquí hay algunas cosas que no cuadran, que no es verdad, ¿no? Entonces la Iglesia Católica, desde el Vaticano, se ha censurado este libro. Luego él dice que ya se le levantó la polémica que tuvo. No, 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 no. La Conferencia Episcopal Española mantiene que este libro no es recomendable. Y es más, el mismo Vaticano, por medio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha determinado que no se le va a dar el imprimatur a este libro, inclusive después de que él ha aceptado las observaciones. La Iglesia le ha hecho observaciones a su libro y le ha dicho, mire, esto de aquí no. Él ha cambiado por aquí, no del todo, no del todo. Sobre todo también el tema que va a tratar él, que es acerca de la virginidad de María. Él ahí lo ha cambiado un poquito nomás, ahí retocado. Y por ello mismo es que el Vaticano dice, sin embargo, aun cuando ha aceptado las observaciones, ha intentado como corregirlo, sin embargo, no vamos a darle el imprimatur, es decir, que no es literatura católica, ¿sí? Aun cuando haya sido escrito por un teólogo católico. Para darnos cuenta cuáles eran los errores, aquí justamente la Conferencia Episcopal Española ha hecho una lista de los metodológicos y de los doctrinales. Vamos a ir rápidamente aquí abajo y lo encontramos. Dice, la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española precisa así que desde el punto de vista metodológico, 3 son los deficientes principales de la obra Jesús, aproximación histórica. Primero, la ruptura que de hecho se establece entre fe e historia, lo que yo les decía. La desconfianza respecto a la historicidad de los evangelios, segundo. Y tercero, la lectura de la historia de Jesús desde unos presupuestos que acaban tergiversándola. En cuanto a las deficiencias metodológicas. Veamos ahora en cuanto a la doctrina, en cambio. Primero, presentación reduccionista de Jesús como un mero profeta. Segundo, negación de su conciencia filial divina, es decir, Jesús no sabía que era Dios. Tercero, negación del sentido redentor dado por Jesús a su muerte. Lo que hizo por nosotros en la cruz no es que tiene un efecto redentor. Cuarto, oscurecimiento de la realidad del pecado y del sentido del perdón. Quinto, negación de la intención de Jesús de fundar la iglesia como comunidad jerárquica. Y sexto, confusión sobre el carácter histórico, real y trascendente de la resurrección de Jesús. Por supuesto, piensan ellos así, los racionalistas bíblicos, pues porque no hay un dato histórico que diga, mire, en tal fecha, tal hora y aquí, así ocurrió la resurrección. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural, ¿no? Es algo sobrenatural. Y esto va a ser justamente el punto neurálgico, considero, en el momento de analizar la Biblia, inclusive a nivel puramente histórico. Evitar o no querer afrontar el hecho sobrenatural. Un obispo rechaza entrega de galardón académico a autor de polémico libro sobre Jesús. José Antonio Pagola, Jesús, aproximación histórica, pues el obispo de Vitoria, España, negó darle a Antonio Pagola, el autor del libro del que estamos tratando, pues el honoris causa, ¿no? Y aquí está lo que les decía al respecto del imprimatur. Vaticano niega imprimatur a peligrosa obra de sacerdote Pagola. En reciente comunicación con el obispo de San Sebastián, España, Monseñor José Ignacio Munilla, que ustedes lo conocen, la Congregación para la Doctrina de la Fe desde el Vaticano aseguró que el libro Jesús, aproximación histórica del sacerdote José Antonio Pagola, a cuya segunda versión se le retiró el imprimatur, no podrá recibir esta autorización eclesiástica en el futuro. Se le quita el imprimatur a su libro y luego, aun cuando corrige, ya vamos a ver ahora, sin embargo, igual dice, no se le va a dar el imprimatur. El imprimatur es la declaración oficial de la Iglesia Católica de que una obra literaria se encuentra libre de error en materia de doctrina y moral católica.
Los obispos españoles revelaron que en una carta remitida el pasado 19 de febrero, eso es del año 2013, la Congregación de la Doctrina de la Fe le indicó a Monseñor Munilla que Pagola ha respondido satisfactoriamente a las observaciones hechas por la congregación. Es decir, que ha dicho, sí, lo siento, está bien, perdónenme. O sea, como diciendo, me equivoqué, ¿no? Y que se le debe exhortar a introducirlas en futuras ediciones de la obra. Por favor, las observaciones que le hemos hecho a su libro, póngalas allí para que todos vean que había un error que ya está corregido. Y sin embargo dice, a la que no obstante, no se le podrá dar el imprimatur. O sea, no es algo católico, no tiene lineamientos propiamente doctrinales y también morales que corresponden a la Iglesia Católica, ¿no? Para saberlo. Regresamos entonces al video. Sabemos que entonces la base, el fundamento, la fuente de esta investigación o esta catequesis que se está dando, lamentablemente, no es para nada oportuna. Que un sacerdote se ponga a impartir a unos catequistas que van a dar doctrina, ¿no?, de fe, con base a un libro que ni siquiera es considerado católico porque no está en lineamiento a lo que la Iglesia espera de las obras literarias católicas, ya desde el principio está mal. Ya desde ahí podríamos decir todo lo que se vaya a decir, pues es completamente dudoso. Bueno, el tema es de que incluso hojeando también el documento, he encontrado algunos problemas de tipo de fe. O sea, realmente aquí nos dice, yo sé que hay mucha información histórica muy aprovechable sobre cómo vivió Jesús, en dónde y en qué situación se había en esas circunstancias, ¿no? Pero, por ejemplo, en la página 41 habla de que Jesús tuvo hermanos, y ese tema ya... Eso dicen varios especialistas, ¿no? Entonces, ese tema, desde el punto de vista nuestro, católico... Él dice, sí, eso dicen varios especialistas, Claro, eso pueden decir muchísimos especialistas, ¿no? Con sus formas de pensar, ¿no? Hay muchísimas interpretaciones. Aquí la cuestión no es tanto qué dicen los especialistas de un lado, del otro lado, del otro lado. Se podría estudiar como para saber qué piensan, ¿no? ¿Qué piensan? Pero ya luego fundamentarnos en uno de ellos, ¿no? O en lo que dice la mayoría, no tiene sentido. Hay que fundamentarnos en lo que dice la Iglesia. Y evidentemente siempre la Iglesia tiene una base histórica, ¿no? O sea, no es que la Iglesia es una creatividad ilimitada de artilugios históricos para presentar la fe y que la gente se convenza de ciertas cosas. No, la Iglesia tiene un fundamento histórico, ¿no? Y por eso está el magisterio y por eso está la tradición. Así, todo lo que se va pronunciando tiene una raíz histórica, ¿no? La cuestión es que, claro, si unos especialistas dicen esto y me gustó lo que dice ese especialista y comienzo a enseñar según lo que dice el especialista, eso no está bien. No, hay que decir lo que está conforme a la fe. Sabemos que ese término se utilizaba para lo que es parientes. Entonces, me va, digamos, a disculpar respecto a la bibliografía que o sea, nos está dando una bibliografía que no nos fortalece en la fe, sino más bien nos pone en duda, porque si estamos siguiendo una bibliografía que usted nos da, esta bibliografía debería ser alineada con nuestra fe. Allí me saco el sombrero del catequista, excelente la demanda que le hace al padre. Bueno, hay datos que tú llamas de la fe, que son perfectamente discutibles, ¿no? Sí. Wow, ¿no? Hay datos de la fe que son completamente discutibles, ¿no? Wow, vamos a ver. Yo creo que el aporte teológico de un especialista cuando toma este camino de cristología histórica, lo que hace es evidenciar una serie de elementos históricos, arquitectónicos, bibliográficas varias, para aproximarse a las varias variables que él aborda en el libro, ¿no? Para reconstruir la persona de Jesús. Es cierto que efectivamente hay una serie de afirmaciones que podrían crear un poco de duda o desconcierto, ¿no?
Ok, si quizá no se entiende bien lo que está diciendo él y está bien hasta este punto, ¿no? Es que bueno, los especialistas lo que hacen es hacer una especie de reconstrucción histórica al respecto de, en este caso, de Jesucristo, viendo todo el contexto, todo lo que esto integra, y eso podría en algún momento pues causarnos como desconcierto o asombro, porque, ¿y esto? ¿Cómo es? ¿Y esto de acá? ¿Esto de acá? ¿Por qué? Eso hay que entenderlo y eso es importante, ¿no? Si el padre les hubiese explicado esto, considero, no sé si es que quizá lo hizo, pero ellos no acabaron de entender, ahí vamos a poner esta tela de duda allí, ¿no? Pero aquí debería haberlo insistido, ¿no? Y es que una cosa es el análisis puramente histórico, racionalista inclusive, o puramente racional de la figura de Jesús. Entonces de ahí uno puede sacar hipótesis, puede sacar algunas conclusiones, no siempre absolutas, sino más bien como unas elucubraciones, ¿no? A ver, aquí se puede especular de que probablemente hubiese sido así, si hubiese pasado esto. Pero como pasó esto, entonces al parecer es así. Pero todo está dentro de lo hipotético. ¿Por qué? Porque reconstruir a un personaje al 100% es complicadísimo. Y más a alguien que nosotros sabemos desde la fe es Dios, ¿no? Algunos han intentado decir, vamos a estudiar la psicología de Jesús, ¿no? Para entender su sistema psicológico, ¿no? Es que supera. Tiene dos naturalezas en su única persona, ¿no? Jesucristo, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Analizarlo psicológicamente es que no se puede. Entonces también históricamente escapa a Jesucristo en una especie de, a eso quiero llegar, de agotamiento de su persona, ¿no? Es decir, ya, lo hemos identificado totalmente. No hay cómo. Se podría sacar algunos elementos, algunos datos importantes que nos ayudan a entender mejor, pero también habrán otros que apuntan hacia algo desde el punto de vista puramente histórico y racional, pero que Jesús hizo totalmente quizá algo distinto. Y en este caso que vamos a ver al respecto de la Virgen María y sus hijos, claro, si uno estudia un contexto puramente histórico, uno llega a la conclusión, lo lógico es que ella hubiese tenido más hijos. Es que claro, a nivel racional sí, a nivel histórico-cultural, ¿no? Evidentemente una mujer tenía que tener más hijos, porque tenía una pareja. Pero eso no nos lleva a la conclusión absoluta. ¿Cuál es la conclusión absoluta? La que aporta la fe en relación a la historia. Y es que, aunque esto era lo normal en el ambiente judío, en el ambiente en el que se encontraba la Virgen, por ejemplo, sin embargo, la fe nos dice, por todo lo que se ha comunicado luego en el magisterio, en la tradición, ¿no?, que esta mujer permaneció virgen, ¿no? La fe complementa esto y llegamos a esta comprensión. Entonces la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, reconoce este dogma que viene desde el principio, no es un invento, ¿no? Y por ello es que al tratar esos temas hay que hacer esta distinción. Si vamos a tratar a Jesucristo solamente desde el punto de vista histórico, sabemos que tenemos muchísimos límites. Sabemos que no nos va a dar una reconstrucción total, ni siquiera, diría yo, ni siquiera suficiente para entender quién era Él. A la final nos dice que es un profeta, punto, se acabó. Claro, porque hace falta justamente el Jesús de la fe, que no es que va en contraposición con el Jesús histórico, sino que más bien lo complementa y nos ayuda a entender mejor aquello donde tiene límites la historia, me refiero al estudio histórico crítico, entonces la fe lo complementa y nos dice, este es realmente Jesucristo, el que se nos ha revelado, el que se nos ha manifestado. Si eso el padre hubiese dicho a sus alumnos, ellos entenderían, esta es una hipótesis, esta es una elucubración, con bases históricas, culturales, todo lo que uno quiera, sí. Base científica, sí, pero que tiene sus límites y solamente llega hasta este punto. Muy bien, pero eso no reconstruye al Cristo verdadero, auténtico, al Cristo histórico y de fe, que es uno solo. Eso era importante decirlo, y así se hubiesen evitado de tantos problemas y hubiesen conocido que también a nivel histórico hay ciertos estudios, ¿no? Eso hubiese sido lo más fácil, lo mejor. Pero la cuestión aquí está, y por eso quiero hacer este video, es que lamentablemente hasta el sacerdote puede malentender lo que significa el estudio de Jesucristo en una aproximación histórica crítica.
Y a tal punto confundir que llega a perder la fe. No digo que le pase a él, ¿no? Yo creo que el padre sí tiene algunos conflictos. Internamente, creo que sí. Pero de allí hay otros que realmente pierden la fe, ¿no? O sea que, ¿no? Ya, todo lo sobrenatural, el milagro, ¿no? Toda la cuestión divina de Jesucristo, ¿no? Lo van en su fe ya, ¿no? En su fe ya lo van sacando. Y todo queda como una ideología de una iglesia con una organización que tenemos que ayudar a la gente pobre. Algo parecido. Y eso es lamentable. Varias. Pero el desconcierto y la duda yo creo que es una oportunidad para crecer y definirla, ¿no? El desconcierto y la duda sí ayuda para crecer en algunos puntos, ¿no? Sin embargo, no es que se puede enseñar, eso es lo que dice Pagola, ¿no? Y ahora quédense con eso. No, es que ahí no hay duda ni incertidumbre, ahí está haciendo una aseveración de algo que es contrario a la fe, ¿no? Ya van a ver por qué. Pero, por ejemplo, ahí nos ponen una duda de doctrina, o sea, porque aquí supuestamente los católicos decimos que Jesús no ha tenido hijos, no ha tenido hermanos. Y acá lo dice que sí, asevera que sí. Entonces ahí hay un tema que... Claro, pero un especialista no se va a ir contra la iglesia, a eso voy, ¿no? O sea, ¿tú crees que María, digamos, para ti el tema de los hermanos de Jesús es un dato histórico de fe? Para ti, ¿no? Eso es cuando sostienes esa hipótesis. Entonces le pregunta, para ti, que María no tuvo más hijos es un tema histórico de fe, ¿no? Para ti, María no tuvo más hijos desde la historia y desde la fe, le está cuestionando, ¿no? Cuando Paola trabaja ese punto en un pie de página, sí, página 41. Pie de página, ¿no? Él cita una serie de autores, ¿no? Que efectivamente sostienen la poca viabilidad del nacimiento de Belén, por ejemplo, ¿no? Y que lo más probable es que haya nacido, bueno, eso lo ponen muchos autores que trabajan en ese tipo de literatura. Es muy probable, es por fuentes A, B, C, D, es probable que sea así. Lo que ellos están discutiendo ahí es fundamentalmente el lugar de nacimiento de Jesús. Y él sostiene que es poco probable que haya nacido en Belén. Claro, pero acá afirma que ha tenido hijos. Ya, ahí claro, el padre se desvió un poquito y estaba diciendo, aquí el punto es si es que nació en Belén o no nació en Belén, ¿no? Desde un punto de vista histórico crítico, ¿no? Pero el catequista le va a insistir, pero aquí dice que se está refiriendo también a los hijos, ¿no? Y sí, es verdad, lo hace y inclusive cita a John Mayer, ¿no? Que también es otro especialista, ¿no? Que ha estudiado desde la historia a Jesucristo. Hermanos, por eso es que yo voy a entrar esa posición. Es un dato que lo sostiene Meyer, por ejemplo, que es un lingüista extraordinario, un jesuita, que tiene a todos el tema, ¿no? Muchos sostienen esa posibilidad por elementos culturales, no dogmáticos. Tú puedes ante el dogma cerrarte y decir, normal, me quedo ahí, en el dogma, me van a enseñar. Ya, ahí entonces él todavía, también el padre, hace una contraposición, como que si no hay coherencia o no hay correspondencia entre el dogma y la historia, ¿no? Y si quieres puedes quedarte con el dogma y ya, te quedas ahí y te cierras. Pero si quieres estudias la historia y te vas a dar cuenta como de algo más. Insisto, si se hubiese hecho la explicación conveniente, según la historia, desde un punto de vista puramente histórico, pues se llega a esas conclusiones y a esa de acá y a esa hipótesis y también a la de acá, porque hay algunas posturas, evidentemente, ¿no? Sin embargo, lo que hace la fe es aportar aquello que va más allá de lo puramente histórico, aun cuando eso también tiene base histórica, evidentemente, ¿no? O sea, todos los dogmas se pueden también localizar desde el punto de vista puramente histórico, sí, ¿no? Porque hay relatos, porque hay testimonios, ¿no? Entonces, evidentemente, esto hace alusión a algo histórico. Sin embargo, como hay otras teorías, otras hipótesis, sabemos que el estudio histórico, lo que hace es arrojar todas esas hipótesis. Pero nosotros, como hombres de fe, mujeres de fe, sabemos que
Hay una cuestión dogmática que tiene base histórica y que supera a lo que tal o cual autor pueda decir según su hipótesis o según él piense. Me parece que lo más probable es esto, ¿sí? Y hay que decir que John Mayer sí aclara esto, ¿no? Y va a brindar lo que ha sacado desde su estudio puramente histórico. Eso sí lo hace Mayer, ¿no? Lo que pasa con Pagola es que él es un poco más intenso en esto. Él a veces no se hace notar bien la diferencia entre un análisis puramente histórico y ya cuando se mete en temas de fe y de moral, ¿no? Perdón, de doctrina. Entonces ahí ya, por eso es que ha recibido él estas amonestaciones. E inclusive en las amonestaciones que hace la Conferencia Episcopal Española y también el Vaticano, no va directamente a la cuestión de la Virgen, ¿no? Que si tuvo más hijos, sino que fueron a otros puntos doctrinales que ya los mencionamos. ¿Por qué? Porque Mayer sí hace esta aclaración, que él está haciendo un estudio puramente histórico. Y dice, y lo más probable, según la historia, es que María pudo haber tenido hijos, ¿sí? Pero Mayer sí hace esta distinción. En cambio, Pagola, como ya toca otros temas, otros puntos, ahí sí él hace como una especie de mezcla y por eso las observaciones que ha tenido desde el Vaticano y sin embargo su libro no puede ser leído como una literatura propiamente católica. Vamos a ver. Pero el dogma conoce la historia. La virginidad en Israel. Ahí no entiendo bien, pero parece que dice que el dogma no conoce la historia, ¿no? Está envuelto en el mismo conflicto, ¿no? El mismo conflicto, historia, dogma, racionalismo y cuestiones sobrenaturales, ¿no? Ese es el problema. Era, no sé, la mujer no puede ser virgen en Israel. Es imposible. Cultural es. El texto dice, histórica y culturalmente es insostenible esa posibilidad. Muy bien, así se puede decir. Histórica y culturalmente es insostenible. Porque histórica y culturalmente lo normal era que tengan hijos. Sí, por supuesto. Pero la cuestión está aquí que Dios ha realizado unas proezas inimaginables en ciertos hombres de la historia. Y en este caso, en esta mujer, la Virgen María, que van más allá de lo que histórica y culturalmente puede sostener la ciencia. El milagro, yo qué sé, el milagro de San Pedro, ¿no? Levantando al paralítico. Eso histórica y culturalmente no se puede abarcar. Va más allá. La humildad de la historia dice, hasta ese punto no llego. Pero la arrogancia de la historia dice, eso no ocurrió. ¿Por qué? Porque yo no la entiendo. Porque mis límites son estos y aquí si no entra eso, no lo entiendo. Se acabó, no hay. Lo que no entiendo racionalmente, lo que no ubico históricamente, pues no existió. No, esas son pretensiones que escapan de la misma ciencia y hay que aprender a aceptar los límites de cada una de ellas, ¿no? La fe va más allá. Si tú la cruzas con el dogma y quieres sostener que María no tuvo hijos, entonces es tu posición. Pero es la posición de la iglesia, no es mi posición. O sea, no, pero es tu posición dogmática, ¿me entiendes? Claro, ahí le dicen, no es mi posición, es la posición de la iglesia. Dice, no, es tu posición dogmática. El padre diciéndole eso a un catequista, es tu posición dogmática. ¿Qué? Es la posición de la iglesia y que él como sacerdote debe entonces proclamarla. Y digo, ya que tiene un error de comprensión y de conjunción entre lo histórico y lo dogmático, es que luego se caen en estas confusiones para los lamentables catequistas, ¿no? Pero, esa posición. Perdón, o sea, yo lo que estoy defendiendo un poquito la posición de la iglesia, que usted también debería defender, o me equivoco. No estamos acá en una discusión con otro tipo, con otra iglesia, ¿no? Estamos hablando de nuestra fe. O sea, en otras palabras, me está diciendo usted que la Santísima Virgen no ha sido virgen. El tema, hay muchos temas que son discutidos, las ciencias. Eso, hay muchos temas que son discutidos, pero por supuesto, en cualquier ambiente hay discusiones de un tipo, otro tipo. Pero aquí no estamos hablando de las discusiones. Aquí, por favor, dele al catequista lo que él necesita saber al respecto de la fe que va a compartir con los niños o los jóvenes. Luego, si quiere iluminar este dato de fe con esas discusiones, pues muy bien, hay que hacerlo. Bien, mira, te presento, a veces dicen por aquí esto de acá, a veces teorizan con lo de acá, tienen esas discusiones teológicas de aquí a acá, listo, son cuestiones periféricas. Luego, lo que yo te voy a enseñar es esto al respecto de la fe, que no tiene contraposición histórica, porque sí se puede tener una base que apunte a esa realidad.
Lo malo está cuando se cae en el racionalismo, que entonces lo que no entiendo por la razón y por mi estudio histórico no existe. Ese es el punto, y disculpen que esté insistiendo en eso, pero eso hay que tenerlo bien claro. Y ahí podemos leer un libro que tenga una aproximación histórica de Jesús, sí, como lo ha hecho también, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, en sus libros, ¿no?, de Jesús de Nazaret. Él también hace una aproximación histórica, pero hace una delimitación clara de la una cosa con la otra, para luego entender la conjunción armónica que hay entre la fe y la historia. Lean, por favor, a Jesús de Nazaret. Eso debería enseñar, eso debería enseñar el sacerdote a los catequistas, ¿no? Positivas han enriquecido la reflexión. Yo lo que recomiendo es que primero lo lean, si deseas, tú, cualquier otro lo lean Yo lo que les recomiendo es que lean Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI. con calma. Lo lean también acogiendo las provocaciones que tiene el texto y los aportes significativos que tiene. Yo creo que el texto hay que leerlo completo para entender la viabilidad de las propuestas del autor. Tú ante un texto que te resulta difícil porque toca elementos dogmáticos de tu identidad como católico y quieres afirmarte en la postura de que efectivamente es así como yo he aprendido, me han enseñado, entonces está bien, ¿no? Es una decisión. Pero también hay personas que tienen una serie de matices a partir de elementos no dogmáticos, sino elementos histórico-culturales. Porque si se dan cuenta, es exactamente lo mismo, ¿no? Por una falta de explicación conveniente de lo que puede aportar el estudio histórico crítico, pero con sus límites al respecto de la fe, es que luego se cae en esto, ¿no? Y ahí está el punto neurálgico de mala comprensión al respecto de no respetar los límites de la ciencia, en este caso histórica crítica. solamente piensan que el tema de la virginidad en el caso de una mujer es inviable. Los únicos que eran célibes en esa época eran los chicos del Qumran. Entonces, mira, por tener esa mala concepción, entonces casi que pone al nivel de la palabra de Dios lo que digan ahora los nuevos estudiosos, especialistas, ¿no? Entonces dice, mira, no es lógico que la Virgen haya permanecido virgen. Es que claro, si hacemos un análisis puramente histórico, cultural, social del tiempo, era lo más lógico que tenga hijos. Pero la cuestión es que aquí Dios está actuando de una forma sobrenatural en esta mujer, desde su concepción, ¿no? Me refiero a la concepción de Cristo en el vientre de María. Lo hace por obra del Espíritu Santo. Esto rebasa la historia. Esto va más allá de la ciencia. Esto no puede explicarlo. La ciencia humilde, el estudio histórico, crítico, humilde, dirá, eso ya no puedo entenderlo. Yo solamente llego hasta aquí. Y es lo que hacen los autores que tienen buena fe, ¿no? Los que estudian y dicen, hasta aquí llegamos. Apunta hasta eso, pero evidentemente Dios puede hacer cosas que va más allá de lo que uno puede estudiar puramente racionalmente. Porque la fe va más allá, ¿no? La fe se conjuga con la razón, sí. Apunta la razón hacia esto, uno lo entiende, es racional, es lógico, pero va más allá. Llega un punto en el que uno ya no puede desentrañar, porque es algo que sobrepasa nuestra capacidad de percepción de la realidad, porque es algo sobrenatural, ¿sí? Los monjes judíos, la infertilidad del mundo. Padre. Entonces dice, claro, algunos sí guardaban la virginidad, algunos monjes, me parece que menciona a Qumran, también sé que los esenios, ¿no? Pero eso no quita de que Dios haya puesto en el corazón de María el hecho de permanecer virgen. Pero claro, él dirá, no es que la historia nos dice que no era eso lo típico, o no se sabe de casos populares así, ¿no? Puede ser que nadie haya hecho eso, ¿no? Pero si Dios le quiere poner eso en el corazón, y ahí es donde justamente ya el estudio histórico crítico no llega, porque solamente va a tomar algunos datos que son calculables, que son medibles, que son datables, pero de allí el obrar de Dios potentemente en la vida de una criatura, en una hija suya como es María, pues eso no puede desentrañar, ¿no? Entonces, Es un tema interesante, sí. Padre, entonces ¿usted no cree en la virginidad antes, durante y después del parto de María? Es un tema, el tema de la virginidad antes, durante y después,
es una forma de expresar el cuarto domo mariano. Son 4 domos marianos. Atención, wow, eso es fuerte, eso es fuerte, eso es fuerte. La chica le pregunta directamente, ¿usted no cree que María fue virgen antes, durante y después del parto? A ver, explíquemelo. Lo que el padre tuvo que haber dicho es sí, ¿no? No es que yo quiero presentarme como el ejemplo, ¿no? Yo sé lo que el padre tenía que haber dicho, no, entiendo, ¿no? Pero la conclusión a la que tiene que llegar el padre como sacerdote es esa, por supuesto, creemos en este dogma. Pero lo que el padre ahora va a hacer es intentar rebuscarse una forma para decir cómo comprendemos mejor, cómo entendemos mejor, cómo se explica solamente esto, aunque quizás no haya sido realmente así. Wow. Disculpen, ¿no? Estoy acalorando. Yo creo que en el dogma tú puedes tener una postura de lectura acogedora del dogma e irlo entendiendo sin llegar a la visión física, ¿no? Ahí está. Y esto es realmente... Esto es un error grave que si persiste en esto el sacerdote, eso es una herejía. Él dice que sin llegar a una cuestión física, es decir, que sin llegar a decir que la Virgen fue virgen realmente, físicamente, antes, durante y después del parto. Sin llegar a eso puedes entender el dogma, ¿no? Esto es, si el padre se obstina en esto, cae en herejía. Y la herejía tiene como consecuencia una excomunión, ¿sí? Eso es fuerte. Y inclusive se está haciendo este video para que si un obispo llega a saber de esto, tome cartas en el asunto. Si es que, porque además yo sé que ya ha habido algunas, por decirlo así, como denuncias contra el sacerdote por estar diciendo cosas aquí, acá, o por lo menos algunas polémicas, ¿no? Entre algunos por las posturas que está enseñando, ¿no? Y si esto ayuda, si esto aporta, digo, pues sépanlo, aquí lo está diciendo claramente, que no es una cuestión física que la Virgen haya sido virgen. ¿Qué es simbólica? ¿Qué es metafórica? ¿A qué se refiere? Cuando el mismo catecismo de la Iglesia Católica, el mismo documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, hablan de que ella es virgen realmente, que no menoscabó su virginidad, ¿no? Que ha permanecido. También en el Dessinger se nos dice que la Virgen es realmente virgen, realmente, antes, durante y después del parto, no de una forma simbólica y metafórica. Ahí se está yendo en contra del dogma, se cae en herejía si persiste en ello, después de que se le amoneste, si persiste en ello herejía, y entonces excomunión. Y esto, inclusive para aquellas personas que dicen, no, es que dentro de la iglesia hay personas que ni entre ellas se entienden, hay posturas de obispos aquí, acá. Cuando hay obstinación en la herejía, son excomulgados, porque no van acorde a la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y se han comenzado a inventar o a crear ciertas posturas o ideologías al respecto, ¿no? Y por ello la iglesia se mantiene como una, porque aquel que no continúa con el asentimiento de la fe, aquel que no continúa con la verdadera fe, la pura y sana fe, entonces deja de ser católico, ¿no? Si el dogma para ti es que, como dicen algunos santos padres de la iglesia, ¿no? Que María estaba sentada en su silla y que Jesús aparecía en sus manos sin locura de ella y sin sangre. Eso no es parte del dogma. Un momento que no entendí muy bien. ¿Dijo algo de sangre o cómo fue? Un poquito más atrás. Y que Jesús aparecía en sus manos sin locura de ella y sin sangre. Eso no es parte del dogma. Ya, entonces lo que hace el padre es recurrir a una forma de explicación del dogma, ¿no? Entonces habían algunas formas de explicar, ¿no? En este caso él dice, ¿acaso tú crees que Jesús nació así, que la Virgen estaba sentadita y ¡pum! Apareció? Sin sangre, sin nada, ahí apareció ya el niño. ¿Tú crees en eso, no? El padre está jugando algo muy deshonesto, disculpen que lo diga así, pero el padre está recurriendo a una explicación del dogma y se está alejando de que si cree o no en el dogma, punto, ¿no? Usted, padre, ¿cree o no cree en ese dogma? Y se va por la tangente a una forma de explicación. Habían muchas formas de explicar. Por ejemplo, la que a mí más me agrada es la del sol que con su luz atraviesa el cristal sin dañar. Así, ¿también pudo haber nacido Jesús? Sí, pudo, como una forma de entenderlo. Una forma de encontrarle un sentido también con lo natural que experimentamos a este hecho sobrenatural. Pero cómo realmente ocurrió, nadie sabe, porque es un misterio.
Es algo sobrenatural. ¿Cómo es posible que la mujer que tenía fluido de sangre en un momento ¡pac!, se le fue? Eso no tiene explicación. Eso solamente entra dentro del espectro sobrenatural. Que Cristo, muriendo en la cruz, tiene una consecuencia de redención de toda la humanidad. Eso no cabe en la ciencia, eso no cabe en la razón puramente racionalista, sino en aquella que se abre a entender, se entiende que porque era Dios, entonces pudo haber hecho esto. Por eso es que Pagola tiene tantos desaciertos y está en ese sentido vetado y no puede con este libro presentarse como católico, ¿no? El libro me refiero. ¿Y por qué? Porque él pone en duda todo eso. Mejor dicho, es que dice que la historia no lo avala. Y claro, como todo lo sobrenatural no puedes entrar dentro de lo histórico, pues ha caído en el error de sobrevalorar lo histórico, desdeñando lo sobrenatural, lo divino, y entonces la consecuencia es que hay algunos sacerdotes que leen esto y comienzan a tener sus especulaciones y sus convicciones con base ya no al correcto entendimiento de los límites de la historia y lo que dice la fe, sino que a sobrevalorar, la historia, el método histórico crítico, ¿no? Y a la final, pues claro, ¿cómo se entiende esto? Eso es ilógico que Cristo haya resucitado. Tuvo que haber sido solamente pues una reconstrucción teologúmena de la vivencia de Jesucristo en los corazones. Ha vivido en mi corazón, pero que haya resucitado físicamente, materialmente, no, ¿cómo va a ocurrir eso? A eso se llega, y eso se está llegando también a este punto, lamentablemente el Padre también, al decir físicamente, no, la Virgen físicamente no, habría que entenderlo de otra manera. ¿Acaso se está refiriendo a algo puramente metafórico? Disculpen, que eso sí enoja un poquito, ¿no? Yo soy tranquilo, pero por dentro ahí está como ira santa. Claro que sí. ¿Tú crees que somos sangre? Entonces el punto que estaba diciendo, ¿no? Él le jugó una mala jugada, ¿no? Eso es un poco deshonesto. Intentar absolutizar, decir, ¿tú crees que así fue? ¿Tú crees que así fue? El dogma no es que apareció el niño en los brazos de María. Ese no es el dogma. El dogma es un hecho. Es un hecho. Que María permaneció virgen. Punto. ¿Cómo fue? Sobrepasa nuestra capacidad de entenderlo. Que si salió sangre, que la placenta, que si el cordón umbilical, que si lloró, que aquí y acá. Eso escapa. Nosotros no podemos determinarlo. Porque es un misterio. Es una obra sobrenatural. Poder de Dios. La historia, como dice, eso no lo entiendo porque escapa de mis límites, te dice, no ocurrió. Pum, pum. Mal. Porque no considera el hecho portentoso de Dios. Y es lo que está pasando. Entonces, lamentablemente, con el sacerdote que estamos viendo. O sea, el dogma no solo incluye la pureza del corazón, sino también la pureza del cuerpo. Bien dicho, señorita o señora. El dogma no incluye solamente virgen en el corazón, en la mente, ¿no? No, se está hablando aquí del cuerpo. Se está hablando del cuerpo, ¿no? Voy a retroceder un poquito. O sea, el dogma no solo incluye la pureza del corazón, sino también la pureza del cuerpo íntegra. Y entonces, en temas del dogma, creo que nosotros tenemos que hacer un acto de humildad y fiarnos de lo que enseña la Iglesia, porque un dogma es una verdad de fe. El cuarto de los dogmas marianos, nosotros que manejamos, son dogmas. También tiene su proceso evolutivo. El dogma de la virginidad es siempre que María tiene varias formas de enunciarlo, ¿no? La postura de que María no tuvo familia, no tuvo hijos. Entonces él dice, el dogma, en este caso específicamente de la virginidad, hay diferentes formas de enunciarlo, ¿no? Hay diferentes formas, está diciendo de comprenderlo, ¿no? Pero no, hermanos, eso está clarísimo. Catecismo de la Iglesia Católica al respecto de la virginidad de María. Lumen Gentium al respecto de María en el misterio de la salvación. También en el Dessinger se nos habla claramente de una virginidad real, ¿sí? Real. No una cuestión ahí espiritualista, ¿no? Una cuestión real de su cuerpo. Así que si alguien está diciendo algo contrario, sepan que eso no está bien. Eso no es de la Iglesia, ¿sí? Y que vivió con José en celibato. Esa es una postura bastante acogedora, digamos, es una postura viral. Eso que no tuvo actividad sexual con otras personas, eso creo que se dedicó a su hijo y al proyecto de amor de todo eso, eso es lo que siempre tienen para eso.
Ahora, defender que si hubo sangre o no hubo sangre, no creo que sea parte del dogma, porque de hecho María Entonces no estaríamos criando. Terminamos ella. Cuando María se purifica, Es que el Padre se está metiendo en eso que no le compete ni a la ciencia, ni a la razón, ni a nosotros. Que si hubo o no hubo sangre, que si aquí y acá, aquí y acá. Es que la Iglesia no está proponiendo el cómo, está proponiendo el hecho. A ver, ¿cómo resucitó Jesús? A ver, ¿cómo? Explíquenos. No, es que no puedo explicarlo, ¿entonces no existió? No. La Iglesia lo que dogmatiza es el hecho. Cristo resucitó. ¿Cómo? Escapa de nuestro entendimiento. Virgen fue virgen siempre. La Virgen fue siempre virgen. Sí. ¿Cómo? Escapa de nuestro entendimiento. ¿Cómo es que concibió a Cristo en su seno sin participación de varón? Escapa de nuestro entendimiento. Y así todos los misterios de la fe, que tienen una base lógica, racional, intelectual inclusive, por supuesto, que todo apunta a este hecho, pero ya el cómo, pues eso no podemos nosotros. Bien, esto que nos sirva, queridos hermanos, para entender que hay literatura que habla de Jesucristo y que no necesariamente porque hable de Él significa que es correcta. Inclusive a veces un sacerdote, y eso lo digo con mucho dolor porque no debería ser así. Cuando se encuentran con alguien que dice algo que va en contra de la fe, por favor, hay que buscar una forma de corregirle, porque esparcir una doctrina contraria a la doctrina hace mucho daño. Puede dividir internamente. Evidentemente, la única iglesia de Cristo permanece incólume, permanece fija, inamovible. Sin embargo, hay quienes comienzan a meter cositas por aquí, por acá, que a veces necesitan una corrección. Y ya luego lo aclaran y listo. Si persisten, insisto, en esto, caen en herejía y entonces se autoexcluyen de la única iglesia de Cristo. Esto para tenerlo claro y cada vez más ustedes advertidos de esto, porque estamos en un tiempo de mucha confusión. Permítanme ahora sencillamente darles la bendición y que esta sea su misión, estar al tanto de la fe para vivirla sobre todo, compartirla y si es que por allí se quiere meter la cizaña, saber cómo advertirla por lo menos para que la iglesia pues tome sus medidas, ¿no? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto.